La persona sobre la que consultamos es Ingrid Betancourt Pulesio. Fecha en que fue secuestrada. Fue secuestrada el 23 de febrero de 2002 durante su viaje a San Vicente de Caiguán. En medio de su propia campaña presidencial, decidió hacer un acto de presencia para solidarizarse con el pueblo de San Vicente y acompañar a su alcalde, quien había sido elegido por el partido de Betancourt y a quien había prometido acompañar en las buenas y en las malas. La fecha de liberación, o más bien de escape, de Ingrid Betancourt se realizó el 2 de julio de 2008 en una operación militar que tenía por nombre clave Jaque. Esta se llevó a cabo con mucha audacia y brillantez en los territorios de la selva. El ministro explicó que los hombres de su confianza, infiltrados en las FARC, habían engañado a los carcelarios entregándoles una orden falsa de conducción de los rehenes esposados a otro campamento. Entonces, cuando se estaba efectuando el traslado en helicóptero, los militares desarmaron a los guerrilleros y anunciaron el fin del cautiverio. Ingrid Betancourt Pulesio nació en Bogotá en el año de 1961, hija del político Gabriel Betancourt y de Yolanda Pulesio, que era miembro de la Cámara de Representantes. Ingrid Betancourt se marchó al extranjero siguiendo la carrera diplomática de su padre. Ingrid estudió en una escuela privada británica y en el Instituto de Estudios Políticos de París. Se casó con su compañero de estudios y diplomático Fabrice Deloy, por lo que adquirió la nacionalidad francesa que compartió con la colombiana. Frutos de este matrimonio fueron sus dos hijos Melanie y Lorenzo. En 1990 se divorció. En 1989 regresó a Colombia, trabajó como asesora en el Ministerio de Hacienda y se unió al Partido Liberal para denunciar la corrupción. En 1994 fue elegida diputada en la Cámara de Representantes. Betancourt acusó al presidente de la República, Ernesto Samper, también liberal, de haber aceptado dinero del Cartel de Cali. La comisión parlamentaria dejó impune a Samper, así que Betancourt hizo una huelga de hambre. En 1997 se casó por segunda vez con el publicista colombiano Juan Carlos Lecomte, abandonó el Partido Liberal y fundó el Partido Verde Oxígeno, de tendencia ecologista y progresista. Fue elegida senadora, luego de haber comenzado grandes polémicas y de haber acusado a los liberales de mantener unas relaciones vergonzosas con los delincuentes del país, en alusión al narcotráfico y a los paramilitares. La pasión de Ingrid Betancourt por el debate y la polémica nunca conoció tregua. Betancourt abandonó su puesto en el Senado y el 20 de mayo de 2001 lanzó su propia campaña presidencial para las elecciones de 2002. El 23 de febrero de 2002, Betancourt decidió visitar San Vicente de Caiguán, zona de gran actividad guerrillera, para solidarizarse con el alcalde de este lugar. Durante su viaje en coche, ella y su asesora Clara Rojas fueron secuestradas por las FARC en un control de carreteras. Esposada dentro de una choza, a veces con una cadena al cuello, en medio de alambradas o forzada a caminatas por la selva, su cautiverio duró más de 6 años. Solo 3 pruebas de vida fueron difundidas por sus carceleros. Las 2 primeras, en 2002 y 2003, mostraban a Betancourt aún con buen aspecto físico y la voz firme. Luego, silencio y rumores. La tercera fue obtenida por el ejército en noviembre de 2007. La reina aparecía en un video demacrada, muda y sombría, y una carta a su madre que escribió: "Aquí vivimos como muertos". El 2 de julio de 2008, el entonces ministro colombiano de Defensa, Juan Manuel Santos, anunció la liberación de Betancourt y de otros 14 secuestrados en una operación militar bautizada con el nombre clave de Jaque. Betancourt atribuyó su libertad a un milagro de la Virgen. Aunque antes de su secuestro era una católica indiferente, reveló que la fe le había ayudado mucho y que todos los días rezaba con un rosario hecho a mano. Se encontró con sus hijos y viajó a París. Su regreso a Colombia parecía incierto, pues la guerrilla la declaró objetivo militar. El mismo año fue galardonada con el premio Príncipe de Asturias de la Concordia. El jurado estimó que Betancourt personificaba a todos aquellos que están privados de la libertad y valoró su defensa de los derechos humanos y su lucha contra la violencia terrorista, la corrupción y el narcotráfico.
cómo relatan la vida en los campamentos y sus relaciones con sus compañeros de cautiverio. Ingrid relata que la vida en el campamento para ella y sus 14 compañeros de cautiverio era muy difícil, lo describió como un infierno. Varias veces ella intentó escaparse y los castigos fueron terribles. Respecto a la comida, siempre le daban arroz. Había mucha maldad de parte de los secuestradores, como por ejemplo cuando le tumbaban la comida o le daban comida podrida. Los secuestradores se rehusaban a llamarlos por su nombre, les ponían apodos burlones e insultantes, como perra. Les hacían viajar durante días, también pasaban días debajo de una carpa donde se sofocaban, muertos de sed y encadenados como esclavos. Tenían que hacer caminatas encadenados, tenían que pasar caños, caminar como equilibristas en los árboles que los secuestradores ponían como puentes para pasar por ríos. Si un compañero perdía el equilibrio, todos se ahorcaban. Muchas veces incluso tenían que hacer sus necesidades encima más que todas las mujeres. Por las situaciones tan macabras que vivían, había mucho compañerismo y apoyo, más que todo de los hombres hacia las mujeres, ya que en el campamento hubo mucho machismo por parte de la guerrilla. En el campamento habían relaciones, a veces mucho más allá de una amistad, pero no eran nada serias. Lo único que buscaban en el otro era compañía para no sentirse tan solos. Debido a tantas emociones fuertes, la tensión y la difícil convivencia, habían muchas peleas con sus compañeros. Era fácil que se rompieran los lazos de amistad y muchos terminaron como enemigos. ¿Cuál crees que es la noción de comunidad que se presenta en los campamentos donde tienen a personas secuestradas? A nuestro parecer, en estos campamentos no existe un concepto claro de comunidad, ya que no se busca un bien común, solamente es como un régimen en el cual se siguen las reglas o se reciben castigos. Los secuestradores solo piensan en sus intereses particulares y le brindan a los secuestrados lo justo para que no se mueran, dejando de lado así cualquier valoración, reconocimiento o respeto por sus derechos. A pesar de que esta no es una comunidad igualitaria, equitativa o de hecho razonable, la mayoría de las veces los secuestrados trabajan en equipo para salvaguardar sus vidas y hacer mucho más ameno su paso por el campamento. ¿Cómo interactúan y qué lazos comunitarios se establecen entre las personas secuestradas? Los secuestrados interactuaban desde la necesidad de supervivencia, la sed de compañía y el requerimiento de compañerismo, ya que todos debían trabajar en equipo para superar muchas de las adversidades que se presentaban día a día en los campamentos. Aunque sus lazos comunitarios no eran desde el amor, la sangre o el parentesco, compartían unos lazos de territorialidad y los unía el hecho de que estaban padeciendo el mismo sufrimiento. ¿Qué acciones de cuidado crees que pueden presentarse entre ellos? Se presentan cuidados de enfermedad. Un ejemplo de esto es cuando Ingrid relataba que se enfermó gravemente en la selva y los cuidados que le proporcionaban los secuestradores eran muy míseros y precarios, ya que le satisfacía su martirio, por lo que su salud dependía totalmente de sus compañeros y lo que ellos hicieran para conseguir medicamentos negociando sus objetos más valiosos. Gracias a esas acciones, Ingrid logró mejorarse. Este tipo de acciones también se pueden demostrar mediante el acompañamiento y la fortaleza en los momentos de desesperación, como cuando Ingrid se enteró de que su padre había fallecido, o en la constante escucha y comprensión que se debían tener en esos momentos, además de otorgarse entre ellos ánimo y palabras de esperanza, demostrando así su humanidad.